Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estábamos escuchando la última hora de los incendios y se ha hecho viral la fotografía de un bombero de la Comunidad de Madrid. En redes sociales, un bombero que trabaja estos días en los incendios. La ha subido su mujer, Eva, que la acompaña del siguiente texto que me gustaría resumir y compartir con vosotros. Dice lo siguiente: hay fotografías que hablan por sí solas. Esta no muestra a un héroe de película, sino a un hombre agotado, con el rostro marcado por el humo y las horas de lucha. En su mirada no hay protagonismo, hay vocación de servicio. A veces los héroes no llevan capa, llevan casco y un uniforme cubierto de ceniza. Hoy quiero dar las gracias a uno de esos héroes, mi marido. Gracias por proteger nuestros montes, casas y vidas, y por volver siempre con la misma humildad con la que te marchas. Mi admiración es para ti y para todos tus compañeros bomberos y los equipos de emergencia que se están dejando la piel en estos incendios. Nosotros nos sumamos también a este agradecimiento y lo queremos extender a todos los que estos días se están organizando para poner un poco de luz en este desastre. Una de esas personas es Natalia Núñez, que ya estuvo con nosotros hace unos días hablando de arte y tiene el fuego muy cerca de su casa. Ha tenido que ser evacuada, ya ha regresado afortunadamente, y está ayudando a difundir la cadena de solidaridad que se ha puesto en marcha desde diferentes puntos, la cadena de ayuda ciudadana. Lo está haciendo desde sus redes sociales. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Laura. Nos saludamos en un contexto totalmente diferente que hace unos días y como yo le contaba a los oyentes, tú y tu pareja, que abandonar vuestra casa, pero ya estáis de vuelta. ¿Cómo estáis y cómo han sido estos días? Pues a ver, estamos bien. Afortunadamente, en nuestro caso ha quedado todo en un susto, pero es verdad que estoy bastante triste, estoy bastante tocada y bastante con impotencia porque, bueno, seguimos viendo cómo los incendios, esto no ha terminado, siguen arrasando los montes y esto es algo tan triste ver cómo el entorno verde donde tú estás, donde estás escuchando los pájaros, pues esto cambia de un día para otro, ¿no? Ha sido terrible la situación. Tú has decidido compartir en tus redes sociales lo que estabais viviendo, estás ayudando a las cadenas de solidaridad que se están organizando y has decidido no quedarte con los brazos cruzados porque sientes que hay mucho por hacer, ¿no? Justo, ha sido una de hecho de las circunstancias que he querido volver, también era un poco la incertidumbre de a ver cómo estaba la casa, porque cuando fuimos era olor a quemado, cenizas. Y yo sentía que, claro, nos habíamos ido a casa de mi madre porque, claro, realmente saltó la alarma, nos evacuaron y yo, por un lado, necesitaba saber cómo estaba la casa y, por otro lado, me sentía como en ese papel de víctima y que no podía ayudar y ahora, pues, aunque estoy como un poco colapsada, pero sí estoy intentando ayudar, estoy en conexión con un montón de protectoras, de asociaciones que están ayudando. Bueno, la gente se moviliza de una manera impresionante, pues tanto a asociaciones, a sitios donde están intentando rescatar como pueden, con muy pocos medios, a los animales, y santuarios de animales, en fin. Yo intentando desde mis redes, como bien dices, dando por lo menos visibilidad a todo esto. ¿Qué cosa crees que ahora mismo es más urgente? Que además creo que conoces a bastante gente que está afectada por lo que ha sucedido y estás un poco, digamos, testando cómo están los vecinos. Sí, pues a ver, yo creo que ahora mismo, claro, el tema de la ayuda es a veces difícil. Yo también me estaba frustrando porque de primeras te sale como intentar ir a los sitios, pero claro, no se puede todavía porque evidentemente las autoridades, hay muchas zonas que todavía están confinadas, que están evacuadas, evidentemente
evidentemente donde está aún el fuego activo no puedes entrar con el coche, de hecho en Navalagamella todavía no se puede ir. Entonces lo que sí que se están, digamos, es organizando y canalizando a través de las protectoras, llevar sobre todo alimentos que le llaman en las zonas frías, para que en cuanto se pueda pues se hagan esas labores de rastreo y de llevar a los sitios, a los puntos, pues diferente tipo de alimentos, porque hay todo tipo de animales, claro, no son solo perros y gatos, es que estamos hablando de caballos, de aves rapaces, de zorros, de jabalís, entonces, bueno, pues intentar ayudar en lo que se pueda. Hay gente que evidentemente lo ha pasado y lo sigue pasando y ha perdido todo, sus casas, bueno, animales y una verdadera desgracia. Y una seguidora psicóloga compartió conmigo esto y me parecía algo muy importante, porque en un momento de urgencia, de incertidumbre, de, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De perderlo todo, creo que, bueno, pues que hayan tenido ese detalle de poder dar y brindar su profesión, sus conocimientos, en poder ayudar psicológicamente a las personas que, bueno, pues como decíamos, ¿no? Más afectadas y que realmente han estado y que siguen estando en una situación de extrema gravedad, y yo mismamente intentando ayudar. He escrito a gente que, bueno, no quiero hablar de muchos detalles, pero es que la situación es, cada uno tiene una circunstancia personal y se te ponen los pelos de punta, Laura. Pues Natalia, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar comunicando desde tu proyecto y que vaya todo muy bien, lo mejor posible para ti y para tus vecinos. Un beso, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Laura. Y de la voz de Natalia, de una afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid, vamos a incorporar a la conversación a José Taboada, comunero y coordinador de la Comunidad de Montes de Vincios en Gondomar, Pontevedra. En 2017 el fuego arrasó allí el 81% del monte. A partir de ahí, los vecinos decidieron en asamblea gestionar el monte de otra manera para prevenir los incendios. Entre pinos y eucaliptos pastan hoy vacas cachenas y otro ganado que se comen la maleza que alimenta el fuego. José, buenas noches. Hola Laura, buenas noches. Quería que le cuentes a los oyentes qué es ser comunero. Mira, para ser comunero en una de las 3.000 comunidades de montes vecinales que hay en Galicia, lo único que tienes que hacer es ser vecino o vecina de una parroquia. Una persona por cada vivienda. Tú misma podrías ser comunera de aquella parroquia gallega en la que decidas vivir y que tenga monte vecinal. Hay una fecha muy importante en vuestro calendario, que es 2017, cuando tuvo lugar un incendio. Os terminó de convencer que había que hacer algo urgentemente y dio lugar a una serie de iniciativas que seguís desarrollando. ¿Cómo nació exactamente vuestro proyecto y qué habéis desarrollado hasta ahora? Bueno, como bien dices, el proyecto surge de un grave problema, de una desgracia que ocurre en 4 horas. El trabajo de 30 años desaparece en 4 horas. Eso nos hizo pensar, reflexionar y decidir que esto no volvía a poder ocurrir. Y lo que hicimos fue iniciar una serie de cambios sustanciales en el modelo de gestión del monte, donde antes existía un bicultivo forestal de eucalipto y pino. Lo que hicimos fue crear corredores verdes con frondosas, trabajar sobre el regenerado para crear suficiente distancia entre arbolado y sobre todo introducir ganado, y en este caso ganado autóctono. En el 2023 comenzamos con abejas, en el 2024 con vaca cachena, en el 2025 con cabra gallega y cabra mestiza, y en el 2026 con oveja gallega, sin descartar la llegada de nuevas especies y razas, como puede ser el porco celta o el caballo de pura raza galega, porque cada animal come alimento diferente en nuestro mundo. Creo que es la conocida como vaca cabra, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta vaca? Bueno, has dicho otro tipo de animales, pero por centrarme en el tema de las vacas. ¿Y cómo trabaja en detalle? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, mira, Laura, yo en el año 2024 no tenía ni idea de lo que era una vaca cachena. Las conocía, evidentemente. Yo tampoco. Con ellas,
y estoy absolutamente enamorado. Quiero decir, es una vaca pequeña, creo que es la más pequeña de Europa, de la península ibérica seguro. Es una vaca que por su tamaño se mueve muy bien en la orografía que tenemos en Galicia, donde las pendientes son continuadas, no tenemos grandes zonas llanas, soporta muy bien la climatología de nuestra región, pero sobre todo se alimenta perfectamente de lo que produce nuestro monte. Retamas, tojos, zarzas, y hace algo muy importante también, se alimenta de especies invasoras que nos ayuda a erradicarlas, como puede ser la acacia negra, entre otras. Es decir, es la tormenta perfecta para acabar con el exceso de combustible en el monte gallego. Convierte en combustible en alimento de kilómetro cero de alta calidad. ¿Cómo está vuestro monte ahora mismo? Lo primero que tiene que entender cualquier persona, y lo entendemos los que trabajamos en el medio natural, es que los tiempos son los que son. La naturaleza no se cambia ni se trabaja un día para otro. Entonces nuestro monte, 9 años después, está en un proceso de regeneración. Los cambios se notan perfectamente. Hemos trabajado en más de 300 hectáreas de nuestro monte, pero todavía queda mucho por hacer. Pero no tenemos prisa, entendemos que es un trabajo a largo plazo en el que hay que creer. ¿Y tenéis apoyo público, apoyo político? Y no sé si en los últimos tiempos os han contactado de otros lugares de España, incluso de Europa, para, digamos, exportar el modelo que estáis llevando a cabo. Bueno, la primera pregunta es decir que hemos mantenido contacto con algunas administraciones, como la Xunta de Galicia y la Diputación en concreto. A la Xunta de Galicia le hemos hecho una propuesta porque hemos creado una asociación que se llama Movegandes, Montes Veciñais con Gando Extensivo, que tiene 2 requisitos básicos: que el ganado sea de la comunidad de montes y sea en extensivo, es decir, no esté estabulado, y que a poder ser que sean razas autóctonas. Pues a la Xunta de Galicia le hemos planteado una posibilidad de una experiencia piloto que pudiera demostrar que en ciertos territorios el ganado hace un trabajo combinado con quemas controladas y con rozas de penetración y cinturones verde para combatir el fuego, porque el ganado solo no es capaz. Y sí que hemos contactado con ellos. De momento estamos a la espera de contestación. También hemos contactado con la Diputación de Pontevedra, la Diputación de Coruña, y estamos a la espera de contestación. En este momento los recursos son propios. Y en cuanto a si nos llaman de otros sitios, gracias a medios como el vuestro, en el que nos dais foro para poder expresar lo que hacemos y transmitirlo y difundirlo, sí que se pone en contacto con nosotros, pero por encima de esto está esta asociación que hemos creado, que lo que ya gestionamos más de 5.000 hectáreas, gestionamos más de 1.000 animales, gestionamos territorio y aprendemos unos de otros. Lo que hacemos es aprender y transmitir lo que conocemos. Sinergias comunes y positivas. Quiero preguntarte cómo os sentís allí con todo lo que está pasando estos días de incendios en España. Aquí sabemos perfectamente lo que son los incendios. Hay que recordar que Galicia es la zona donde más conatos o inicios de incendio me parece entender que hay en toda España, por no decir casi en el mundo. No lo podría asegurar, pero en España seguro. Lo que pasa es que no todos son extensos. El año pasado fue terrible en Galicia. En el 2017 nos tocó a nosotros y yo conozco pocas cosas tan terribles como un incendio desde todos los puntos de vista que afectan al ser humano, desde el punto de vista social, económico y medioambiental. O sea que mucho ánimo a la gente que está ahí, a las viviendas, a las casas, a los ganaderos, a los bomberos, a todo el mundo que está afectado. Esta mañana, Pedro Blanco, en el Hoy por Hoy, ha estado contando una serie de bulos que siempre se activan cuando hay incendios en España. ¿Cuál es el que más te cabrea a ti, ¿no? Porque se habla del tema de la ley de montes, se cuestiona el cambio climático. A mí lo que más me cabrea es que no exista sentido común. Yo creo que cualquier persona que entienda un poco lo que es el medio natural tiene que comprender desde el minuto 1 que si yo tengo comida en el monte para ganado, tengo que meter ganado en ese monte. Existen bulos, hay gente que se aprovecha de la situación, pero no solo ahora, en cualquier otra situación. Pero yo creo que es desconocimiento o mala intención a la hora o utilización incluso de lo que está ocurriendo. Nosotros no queremos tener nada que ver con todo ese tipo de comentarios. Nosotros hacemos un trabajo serio, gestionando superficies. Lo que tienes que tener es que cumplir la normativa sanitaria como cualquier otro sector, y lo que tienes que hacer es tener un plan silvopastoral aplicado a ese monte vecinal.
Si cumples eso, tú puedes, por supuesto, que puedes y además Debes, eso tener es. ganado. Vuestro ejemplo es la demostración de que la gente unida y que el sentido común, el trabajo, puede cambiar las cosas. Vuestro proyecto no para de crecer, tenéis hasta un sistema virtual, ¿no?, para controlar todo el tema de los animales. O sea, sí se puede hacer una gestión diferente de nuestros montes. Sí, la gestión de un territorio natural y sobre todo la prevención de incendios es el fruto de varios factores que inciden en esa gestión. Uno de ellos es la aplicación de las nuevas tecnologías. Todos sabemos que no existe personal o personas que quieran dedicarse a ganadería, o muchas veces porque ni siquiera es viable económicamente. No es viable desde el punto de vista de producción cárnica o lechera, pero sí sin esa viabilidad incluimos factores como la prevención de incendios o la generación de biodiversidad. Eso tiene un valor social. Utilizamos el pastoreo virtual, no es un sistema nuestro, es un sistema que en este caso nosotros trabajamos con una empresa noruega, pero una empresa gallega que también está trabajando en otro tipo de pastoreo virtual. Hay una empresa estadounidense que hace muchos años que lo hace, y lo que permite es que podamos controlar el ganado desde casa, o por lo menos que no le dediquemos tantas horas, en el caso de ganado en extensivo, como se dedicaba antes. Además, eso implica que el monte no va a estar cerrado, no van a existir vallas, el ganado va a hacer libremente en extensivo, mayor calidad de vida para el ganado y montes abiertos. ¿Qué necesitáis para seguir avanzando? ¿Qué hace falta? Que las administraciones y la gente crea en la gestión con ganado en el monte, sobre todo en el monte vecinal. No estamos descubriendo nada nuevo. Esto siempre se hizo hasta que en la mitad del siglo XX, en los años 40 y 50, se expulsó a los ganaderos de los montes, hablo de Galicia, para hacer reforestaciones masivas de pino y eucalipto. Creo que es vital cambiar un sistema estrictamente forestal y llevarlo a un sistema silvopastoral en el que se obtengan beneficios, productos maderables, pero también productos ganaderos y una gestión más sostenible del medio. Sí. Pues con esto nos quedamos. José Taboada, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Laura, por atendernos y un placer. It took a little time to get where I wanted. It took a little time to get free. It took a little time to be honest. Took a little time to be me. I took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this. And from time to time I get heavy-hearted, thinking of how we used to kiss. Courage, it's a feeling like no other, let me tell you, yeah. Courage, in harmony with something. Y de recetas para prevenir incendios, de recetas solidarias y también de las de cocina nos estáis hablando esta noche, porque el Faro de hoy está dedicado a historias de recetas. For free. Do you really want... Querida farería, prevenir es una receta indiscutible para los incendios, pero para las personas que lo provocan, ¿qué hay? Porque creo que ante tanta vida sesgada, tanta naturaleza muerta, se es muy indulgente. Creo que se van de rositas. La solidaridad con todas las personas que están haciendo frente a tantos sufrimientos es la única receta posible, pero la intolerancia con quien las provoca también. Vivo cerca de la Val de Usó. Los hidroaviones constantes que pasan me provocan muchísima tristeza. Creo que Segarreta es de por allí. Espero que esté bien. Besos de Carmencita. In harmony
other than... Hola fareros y fareras, estoy a favor de un libro de receta, apuntar las recetas que nos gusten y no acumularlas en los móviles, hacer lo mismo con esos planes de prevención de incendios de los que se habla ahora y no dejarlos acumulados en las tareas por hacer del móvil, escribir y tachar lo ya hecho, que eso es lo que funciona. ¿Qué les decimos a esas personas que no podrán volver a consultar la letra de las recetas de la abuela quemadas? No sabemos. Tempo fugui de Burdeos, esperando que el fuego de Burdeos se pare. Hola fareros, fareras, soy Monse. Mi receta: cambio climático, falta de efectivos, descuido del campo, políticos que van a su bola y no piensan en la ciudadanía, más luego personas imprudentes que cometen errores que tienen unas consecuencias pues muy graves y muy peligrosas. La receta perfecta para la tormenta perfecta. Lo que estamos viviendo, yo en Madrid, hasta Colmenar no ha llegado el fuego, pero estamos con cenizas flotando, olor a quemado constante, no vemos el sol por la cantidad de humo que hay, en fin, horrible. Un beso. Una receta debe empezar con ingredientes de calidad, continuar elaborándola con cariño y terminar compartiéndola con quien lo disfrute. Por favor, saborear cada bocado, que hay mucho esfuerzo para que ahora lo engulla en 5 minutos. Gracias. Minucha, aligindoy. Muy buenas fareras, fareros. Llevo muchos años escribiéndome la receta para ser feliz. De momento llevo escrito dormir y descansar lo suficiente. Idem respecto a la alimentación. Trabajar para vivir. Ocio, cultura y deporte a raudales. Y me faltan cosas. Así que si alguno o alguna lo sabéis, por favor, decírmelo. Un abrazón, Joselín de la Puebla, desde Madrid. Hola, hola. Estoy convencida de que la felicidad viene de dentro a fuera y no al revés. Es decir, viene de tu interior. Si tú estás en paz contigo mismo y aceptas de buen grado la vida que tienes, eso se irradia afuera y se transmite al exterior. Permitidme una anécdota. El otro día, una colombiana que vive aquí en Copán vendiendo artesanía me dijo que a mí se me ve feliz, que extrapelo alegría. Utilizó esa palabra. La verdad es que me encanta lo que hago y me suelo levantar llena de energía y positivismo. Y cuando me llegan las contrariedades me digo, de esto también se aprende. Besos, Carmen París. Buenas noches, fareros. Pues soy una persona un poco esquemática, pero a nivel de recetas no sigo al pie de la letra, creo que ninguna, y con las recetas médicas tampoco soy muy obediente. Sí recuerdo 3 ingredientes que me dio un amigo que ya no está, muy mayor, sobre la vida, y me dijo, en la vida tiene que haber 3 ingredientes, un poco de amor, un poco de alegría y otro poco de locura. Con esos 3 ingredientes te garantizo que tu vida puede ser muy plena. Y bueno, es algo que intento aplicar en mi vida. Un abrazo a todos, una colombiana perdida en Sevilla. El Faro, con Laura Piñero. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad es
sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción. Laura, equipo, Farolver, me encantaría deciros los ingredientes de las recetas de la eterna juventud, la sabiduría o la felicidad, pero que no las tengo. Sus creadores las llevaron a la tumba, como el cocinero Lucier Oliver, al que se le atribuye la creación de la ensaladilla rusa, que decidió llevarse a la tumba y se la llevó. Se desconoce su misterioso aderezo, y la que se llevó a la tumba, pero literalmente la receta de sus galletas, fue Naomi Odessa Miller, cuya lápida se encuentra en el cementerio de Greenwood, en Brooklyn. En vida se negaba a dar la receta, pero su última voluntad fue dejar grabada la receta en la lápida. Y hablar de recetas me hace recordar a Albano y Romina y su canción Felicidad. Y es que el ingrediente de la música no puede faltar en la receta de la felicidad. Desde Cuenca, el farero Motero. Es aquella llamada inesperada, la felicidad, felicidad. Faro, receta, pues yo me hablaré de las recetas de Arguiñano. Para mí Arguiñano es a la gastronomía lo que un buen maestro o maestra es a la educación. Arguiñano te enseña la base de la cocina y un maestro, una maestra de primaria te enseña a leer y a escribir y a mantener el cuaderno limpio y los libros limpios. Pues Arguiñano te hace lo mismo, te da la base de cualquier receta, te enseña a mantener todo limpio y a partir de esas recetas pues tú ya puedes improvisar, ¿no? Yo la verdad es que le consulto mucho porque siempre tienes todas las recetas, te da ideas y son normalmente muy sencillas y fáciles de hacer. Besos, Chispita. Bueno, familia, os había dicho que venía con mi hijo Joseba y que es el que va a preparar los huevos rellenos. ¿De qué los vas a preparar, Joseba? De atún y mayonesa. Bueno, y primero salúdales. Yepa. Bueno, bien. Explícales a todos tus amiguitos y amiguitas cómo se hace una mayonesa. Venga, pues, en casa. Se echa un huevo. Un huevo. Venga, a la jarra. Chorrito de vinagre. Aceite en abundancia. Sal. Primero se pone abajo. Primero abajo. Tal vez os esté pasando lo mismo, pero yo llevo toda la noche acordándome de mi abuela, que solía ver a Arguiñano con sus recetas, y también heredamos su libro de recetas, sus libros de recetas, porque hizo muchos durante un montón de años, y comentaba antes una oyente, que una farera, que ojo con lo de hacer las recetas por el móvil, porque nuestros hijos o nuestros nietos no van a heredar ese tesoro que es el libro de recetas. Y por cierto, me apunto el tema de la receta de la eterna juventud, los 3 ingredientes de la felicidad, amor, alegría y un poco de locura. Y vaya temazo lo de las recetas secretas, que mi abuela nos explicó más o menos lo de la receta de croquetas, pero yo creo que se guardó para siempre algún ingrediente. Seguimos. Como en nada estamos en tiempo de ciruelas, he recordado que hay una receta en el libro Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, en el que hacen unas codornices con pétalos de rosa y ciruelas. Pero ¿qué pasa también en Nalda? Pues que este domingo celebramos el Día de la Ciruela y vamos a rosquillear. Entonces yo me he bajado a la piscina y he estado con estas mujeres de la asociación Panal a ver si soltaban la receta de las rosquillas para el Faro, pero que dice que no la sueltan tan fácil, que tenéis que venir aquí y ver cómo se hacen las rosquillas y entonces os la dicen. Bueno, a ver si ahora os puedo mandar rosquillas. Buenas noches, fareros y fareras. Pues evidentemente hay que tener un libro de recetas siempre a mano, porque las recetas son fundamentales. También es cierto que dentro de una receta tú le puedes dar un toque especial, digámoslo así, y eso significa simplemente vanguardia, ¿ves? Es una receta con vanguardia, con el ahora que tú pones, que tú marcas y demás. Es muy importante tener los sabores en el paladar para, bueno, pues para hacer ese toque especial.
Recomiendo cocinar y recomiendo que la gente cocine en casa y se hagan sus propios platos. Un monje que no quiso el Ferrari. Si tuviera que decir los componentes de una receta, José Saramago diría su poema Receta. Tómese un poeta no cansado, una nube de sueño y una flor, 3 gotas de tristeza, un tono dorado, una vena sangrando de pavor. Cuando la masa ya hierve y se retuerce, se echa la luz de un cuerpo de mujer, una pizca de muerte que refuerce, que un amor de poeta así lo quiere. José Saramago, un murcianico en el Faro, sois Alba. Este poema al que hace referencia un murcianico, Receta, pertenece a los Poemas Posibles, el primer libro de poesía de Saramago, publicado en 1966. En él aborda temas como la libertad, la solidaridad, el paso del tiempo. Por cierto, me ha apuntado que quiero conocer esa receta de rosquillas para el Faro y qué importante ese recordatorio de tener el libro de recetas. Ahora seguimos, pero nos vamos a sumergir un ratito en el mar. Tabla de mareas, las voces del mar, con Noemí Sabugal. Hola Noemí, buenas noches. Buenas noches. Arrancamos esta sección de tabla de mareas relacionada con el mar, pero yo quiero empezar hoy haciéndote una pregunta directamente. ¿Tú crees que miramos al mar con la suficiente atención? Pues yo creo que no. Yo creo que no miramos al mar con suficiente atención, pero también nos pasa con otras cosas, ¿no? A veces no miramos con suficiente atención, en general, la naturaleza, no miramos, no sé, el mar, el bosque, el río, ¿no? Para ver cómo están y qué les pasa. Y ya no digo nada de los bosques, que fíjate, estos veranos con los incendios es tremendo, ¿no? Si miráramos al bosque antes del verano, pues a lo mejor menos cosas pasarían. Pero diría que tampoco a veces miramos con la suficiente atención nuestro barrio o nuestra familia misma, ¿no? Yo creo que la atención requiere interés y tiempo. Y a veces pues no parecemos tener ni uno ni otro. Seguro que has oído el término este de capitalismo de la atención. Sí, que cada vez lo decimos más, sí. Eso es el capitalismo de atención. Bueno, pues eso, para quien no lo haya oído nunca, pues tiene que ver con que Internet y sobre todo las redes sociales, pues nuestro tiempo de atención es el recurso que se monetiza, ¿no? Para eso están diseñados los algoritmos, ¿no? Y ese capitalismo de la atención nos hace precisamente desatentos. Y fíjate, en este sentido te recomiendo y os recomiendo a todos un ensayo que se titula Sin relato, que es de la psicóloga Lola López Mondéjar, donde explica muy bien esto del capitalismo de atención y por qué nos hace desatentos. O sea que sí, no miramos al mar con la suficiente atención y en general la atención la tenemos un poco desvaída últimamente. Un poco frita. Estoy pensando que cuando entramos en el mar, al agua, es de los pocos lugares donde no debemos llevar el móvil. Hay alguno acuático, ¿no? Pero es verdad que es de los pocos territorios que quedan donde renunciamos a dejar el móvil en la orilla. Pues yo creo que sí. Yo es que ya solo nos faltaría ver a un montón de gente, imagínate, con el móvil metidos en el agua. Como nadie quiere que se le caiga, se le estropee, sí. Yo creo que eso no lo hacemos todavía, ¿no? Y además yo creo que el mar sigue capturando nuestra atención, ¿no? Igual que otros elementos naturales, ¿no? Igual que un bosque, un río. Yo creo que la naturaleza continúa cautivándonos, ¿no? Continúa seduciéndonos, tiene todavía ese poder, ¿no? Y ese es un gran argumento para recordar la importancia de su cuidado, el argumento de la belleza. Yo creo que nadie querría bañarse en un mar lleno de plásticos o de basura y de alguna manera lo hacemos, porque el mar es todo uno, ¿no? Otra cosa es que lo veamos o no. Uh-huh. Hoy nos querías plantear, además de todo esto que nos comentabas, abordar el tema de las playas urbanas, sí, que suelen estar lejos de los focos de las redes sociales, pero son muy importantes en todas partes. Yo estoy pensando, en Cartagena tenemos un par de calitas urbanas cerca de la ciudad, la playa urbana de Almería, y así podemos hacer lista.
Y me da que te has traído una invitada además para hablar de todo esto. Sí, yo creo que a veces olvidamos que las playas urbanas también son naturaleza, ¿no? Y que hay que cuidarlas como tal. Es decir, cuando las tenemos ahí al lado de la ciudad, pues parece que es otro espacio. Y no, son naturaleza. Y por eso me ha parecido una buena idea que hoy esté en Tabla de Mareas la bióloga Andrea Coma Posada, que es la fundadora y directora del proyecto Anélides, que es un proyecto creado en Barcelona, que realiza proyectos también de educación y de divulgación sobre el medio marino, y que promueve acciones de recuperación y de restauración. Andrea, que ahora saludaremos, y sus compañeras de Anélides son sobre todo biólogas marinas y graduadas en ciencias del mar, y prestan especial atención a esas playas urbanas, ¿no?, de las que hablamos. Así que nada, Andrea, bienvenida al Faro. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cómo surge este proyecto que nos estaba comentando Noemí. Pues mira, justamente surge de la necesidad de mirar hacia el mar en playas urbanas, ¿no? Nosotros desde Barcelona, todas las personas que vivimos aquí, vemos que nos falta mucho estar cerca del mar, ¿no? A todos nos encanta el mar, todos nos vamos a la típica cala de la Costa Brava a disfrutar y realmente a estar allí bien, pero no nos paramos a pensar que las playas de Barcelona también son ecosistemas vivos. Y en 2016, cuando empezamos Anélides, fue un poco con esto, para romper con el mito de que en las playas de Barcelona no se ve nada, de que las playas de Barcelona están muy sucias, que no es así. O sea, en los 10 años que llevamos trabajados, ahora os contaré bien cómo lo hacemos, pero llevamos registradas más de 1000 especies. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que no? Noemí, está sonando una canción recomendada por ti que todos conocemos, pero pon un poco de contexto. Bueno, pues estamos escuchando aquí Bajo el mar, ¿no?, La Sirenita, y aquí tenemos al cangrejo Sebastián intentando convencer a Ariel, a la sirenita, de que bajo el mar se está mejor, ¿no?, de que bajo el mar se vive sin preocupaciones, de que no debe salir afuera y convertirse en humana para vivir con el príncipe Eric, de quien se ha enamorado. Ya vemos también que Sebastián era de alguna manera una advertencia contra eso que llamamos el amor romántico, ¿no?, que estos años parece que lo hemos ido desmantelando un poco. Pero bueno, como aquí no venimos de momento a hablar de los mitos del amor romántico, sino del mar, pues vamos a aprovechar esta canción del cangrejo Sebastián para preguntarte, Andrea, pues eso, has dicho que habías encontrado más de 1000 especies, me parece que has dicho. Entonces, ¿qué se ve en las playas urbanas? ¿Qué veis con las personas que lleváis a mirar, a tener atención al mar? Que no hace falta hacer submarinismo, que nadie piense que es algo que requiere, en fin, unas condiciones especiales, sino solamente unas gafas de buceo. Entonces, ¿qué hay bajo el mar? Sí, lo bueno es que es eso que dices, ¿no? Nosotros hacemos snorkel, que es la actividad que con una máscara y un tubo ya vamos viendo cerca de la orilla todo lo que se ve. Y nos sorprendemos cada día, porque cada día la naturaleza te sorprende. Hoy, por ejemplo, hemos hecho snorkel y hemos visto una cantidad de peces diferentes. Hemos visto desde sargos variadas, peces de colores, como el pez verde o la donzella, y también el sorprendente cuando son juveniles los peces, que tienen unos colores mucho más llamativos, como por ejemplo la castañuleta, que es azul eléctrico cuando es juvenil y es negro cuando es adulta. Y explicar estas curiosidades y luego verlas en directo es lo que hace que la experiencia sea muy gratificante. Aparte de peces, vemos estrellas espinosas, vemos erizos, vemos pulpos, vemos escórporas, que son los peces estos de roca, y muchos otros peces que también se camuflan por la arena. Entonces, simplemente es prestar mucha atención, ir mucho en silencio y también, sobre todo, el respeto al mar. Claro. El no tocar nada, el no llevarse nada nunca, ni de las playas ni del mar. Y sobre todo eso, nosotros somos los visitantes, mucho respeto, pero a la vez el disfrute de ver tanta cosa cerca de tu casa te acaba sorprendiendo mucho. Bueno, es que me comentaba Noemí que lleváis todas estas propuestas a los niños y a los más jóvenes, porque además son el futuro de que cuidemos nuestro entorno.
Sí, sí, totalmente. Nosotras desde Anélidas llevamos tanto casales como actividades de snorkel para otros casales o para otros colegios, porque la mejor manera de conocer el mar es verlo de primera mano. Entonces hacemos estas experiencias de ciencia ciudadana y también de educación ambiental, educación marina, donde lo que hacemos es dejar el neopreno, la máscara del tubo y la cámara acuática, y niños y adultos pueden hacer fotografías y estas fotografías las colgamos en la plataforma Minca del Instituto de Ciencias del Mar, y ahí es donde vamos haciendo el registro de toda la biodiversidad que vemos en las playas urbanas gracias a la gente. Lo bonito es eso, que no solo son familias de adultos, sino que también desde los más pequeños, a partir de 8 años con buena capacidad de natación, ya pueden participar en nuestras actividades. Has comentado ahora, Andrea, este término, ¿no?, de ciencia ciudadana, que es un término que quizá mucha gente no sepa muy bien a qué se refiere, aunque has dado ahora algún ejemplo, ¿no?, con la elaboración de fotografías y de registros, ¿no? Y vosotros utilizáis mucho esta ciencia ciudadana para esta investigación marina y del litoral, e incluso para planes de acción que realizáis en zonas marinas. Entonces, explícanos cómo lo articuláis, esta ciencia ciudadana, esta ciencia colaborativa. Nosotros lo que hacemos es, bueno, la ciencia ciudadana no deja de ser una ciencia en la que el ciudadano o ciudadana ayuda en la recolección de datos, pero no hace falta que sea especialista, sino cualquier persona que venga con nosotras y haga esta foto del fadrí o de otro pez, de la plancheta, por ejemplo, la sube en la plataforma de Ciencia Ciudadana, ya sea Minca o sea Observadores del Mar, que son diferentes plataformas con las que trabajamos. Al subirla allí, estos datos sirven para la ciencia, para que se puedan hacer artículos científicos, para que se pueda ver también si hay especies bioindicadoras, si hay especies invasoras, las especies que hay en las playas, y de esta manera los científicos puedan detectar qué está pasando en las playas y nosotras colaborar con ellos. Sois ojos mirando al mar al final, muchos ojos. Sí. Qué bueno. Dentro de los proyectos científicos que lleváis a cabo y en los que colaboráis, está la realización de cartografías de las praderas de Posidonia. ¿Cómo está la situación de esta planta? Y recuérdanos por qué es importante que estén bien. Sí, nosotras empezamos en 2020 este proyecto de Posidonia Activa, y es un proyecto de la planta más importante del Mediterráneo. Creo que es importante remarcar que la Posidonia es una planta, no es una alga, tiene raíces, tiene flores y tiene frutos, es una planta superior, y que es tan importante porque solo se encuentra aquí y también porque está en zonas no protegidas y está en regresión, es decir, cada vez se encuentra menos y cada vez está más dañada. Entonces, lo que hacemos nosotras es en el proyecto ir cartografiando las zonas donde hay Posidonia pero no está la zona protegida, porque aunque la planta sea una planta protegida, están zonas que no tienen protección. Cartografiamos y miramos la salud, miramos la cobertura, miramos la densidad, miramos la biodiversidad asociada, y ahí vamos viendo en las diferentes zonas que estudiamos desde hace 6 años, en las que está mejor y en las que está peor. Por ejemplo, últimamente hemos estudiado la zona de Vilanova y de Sitges, y esta zona está bastante bien, hay praderías densas, y luego también hemos ido estudiando las zonas más abajo, más de Tarragona, etcétera, y habían zonas donde eran menos densas. Estos, a la vez que se hace el estudio, se hace el seguimiento, y de esta manera podemos ver cómo está, porque la Posidonia es una planta que nos da oxígeno. Más del 50% del oxígeno que respiramos viene del mar. Y no solo eso, también es hogar para muchas especies, para especies de peces juveniles y de invertebrados juveniles, y además te ayuda como barrera natural en la costa. Entonces, tener Posidonia es tener salud, y tener salud en el mar es tener salud humana. Total. Es cierto, es así. Y es bueno siempre recordarlo, ¿eh? Hablabas de las especies que se refugian un poco en la Posidonia, que son muchísimas. Quería hablar de una especie muy especial, que es la de los caballitos de mar. Vosotras tenéis una iniciativa muy interesante en este proyecto de recuperación de la población de caballitos de mar en el litoral de Barcelona. Y además es interesante porque trabajáis con el apoyo de pescadores y pescadoras de las cofradías de Barcelona y de Badalona. Cuéntanos un poquito cómo es este proyecto de los caballitos de mar.
Y este proyecto surgió del proyecto de Ciencia Ciudadana que empezamos en 2016, que es un proyecto que vamos monitoreando todas las playas, ¿no? Vamos viendo ausencia y presencia de los peces que hay. En una de las playas encontramos que cada vez veíamos menos caballitos de mar y dijimos, vamos a plantear un proyecto donde podamos monitorear solo a los caballitos. Allí vimos que había una bajada de individuos justamente en esa playa y generamos un biótopo juntamente con el soporte del Puerto de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Transición Ecológica, que ahora mismo está apoyando también la segunda parte del proyecto, que es la parte de reforzar las poblaciones, porque al generar el biótopo, los caballitos ya vimos que se iban acercando más allí, pero lo que queríamos también es los pescadores y pescadoras colaborar con ellos. Entonces hablamos con ellos y generamos un convenio de colaboración donde cuando en la pesca de trasmayo, que es una pesca artesanal y que básicamente es muy, muy sostenible porque es muy artesanal, los caballitos de mar se quedan enganchados en las redes de pesca y hay captura accidental. Entonces, en la captura accidental, lo que hacen los pescadores y pescadoras es frenar la maquinilla, liberar al caballito de la red y llevarlo en un bidón. Lo metemos en un bidón con agua del mar, le vamos cambiando el agua y nos llaman directamente. Nosotras nos vamos a puerto, recogemos el caballito y nos lo llevamos al Acuarium de Barcelona o a la Escuela del Mar de Badalona. Allí se recupera el caballito, se ve que no tenga ninguna herida, se ve que no tenga estrés, porque el estrés a los caballitos les afecta mucho en el sistema inmunológico. Y una vez está bien el caballito, lo volvemos a reintroducir en las playas de Barcelona. En 2025 reintroducimos 5 y este 2026 ya llevamos 6 caballitos reintroducidos qué bien. en las playas de Barcelona. Sí. Qué Sí, bueno. No sé si, Andrea, si tienes el dato cómo está el tema de los caballitos de mar en otras zonas de España, porque yo recuerdo en el Mar Menor pues bucear con los caballitos de mar cuando era niña y desaparecieron completamente, y hace mucho que no buceo en el Mar Menor, pero tengo la sensación que la población está muy afectada. Sí, nosotras hemos ido hablando con diferentes asociaciones y también con diferentes expertos en caballitos de mar, y sí que es verdad que nos han ido diciendo que las poblaciones están afectadas en diferentes zonas de toda España. Es una especie que es vulnerable y que realmente con la degradación del hábitat y también con contaminación y diferentes aspectos, sí que cada vez se ven menos. Eso es un dato real, y no solo de científicos, sino de pescadores. Claro. Los mismos pescadores que muchas veces decían antiguamente, los caballitos de mar, bueno, antiguamente y en muchas culturas, es un símbolo de buena mar, de buena pesca y de buen augurio, ¿no? Y muchas veces lo que hacían era secar los caballitos, y antiguamente había muchísimos. Sí. Y ahora hablando con pescadores, te dicen, pescadores científicos, que cada vez se ven menos. Qué bonitos son, en el Mar además. Menor, además, que decías, Laura, la verdad es que la situación es muy complicada. Yo he estado este verano por allí y estuve precisamente haciendo snorkel y ya me decían, si ves un caballito, avísanos. O sea que antes efectivamente se veían muy fácilmente y ahora es muy difícil verlos. Hay alguno, pero sí que es una población, es una pena, la verdad. Pues a ver si revertimos la situación con proyectos como el que nos ha contado Andrea Comaposada. Andrea, muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Adiós. Andrea, ha sido una maravilla. Hasta pronto. Noemí, me queda unos segundos para que me digas cuál es tu playa urbana favorita. Ay, mi playa urbana favorita es que tengo que repetirme por la de San Lorenzo de Gijón. Vale. Soy fiel a mi memoria y a mi infancia. Entonces, bueno, la verdad que me gusta también. Hombre, hay que decir, por ejemplo, la de Coruña, que también está muy cerca. Es una playa estupenda, y la de Vigo, ¿no? Por repartir un poco ahí para Galicia, también son unas playas estupendas y que hay que cuidar. Pues ahí estamos. Gracias por este viaje por la costa. Muchísimas gracias, hasta pronto. Un placer, hasta pronto. Adiós, Noemí. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me.
could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Hola, farero, soy Manuel. Recuerdo el sabor de una receta que cuando la nombro, mis papilas gustativas se activan. Para nada, pues hace tiempo que no consigo probarla. Se trata de los michirones murcianos. Mi familia paterna era de Torrepacheco. Es una receta que suele comerse como tapa. Además, el hecho de no encontrar habas secas gruesas es que su ingrediente principal imposibilita la realización. Además, hay que dejarla después 12 horas en remojo. Han de ser habas con la cáscara, secas. Bueno, pero los demás ingredientes son normales. Pimentón rojo, jamón, etcétera. Adiós. Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. A mí me encanta cocinar. Es algo que hago poco porque tengo poco tiempo, pero cuando lo hago con ganas y con mucho cariño. Y especialmente hice hace un tiempo carrilleras al chocolate. Lo flipas. Lo de las carrilleras no voy a explicar porque todo el mundo sabe hacerlas. Cuanto mejor producto, mejor queda. Pero si le echas al final de la salsa 2 onzas de chocolate puro y lo deshaces, tienes que poner pan porque la receta te lo pide. Y bueno, ver a bizcochita mojar es como un doble placer. Así que me quedó bastante bien. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro. Pues a mí se me ocurre una receta culinaria, pero no viene en los libros, ha pasado de boca en boca, dentro de mi familia, en Santander. Bonito mechado. También tiene otro nombre, bonito al cardenal, por una historia que hay ahí en Santander. En crudo, el bonito se mete con los dedos ajo, perejil, jamón, aceituna, bien picadita, sobre una cama de cebolla dorada y vino blanco. 5 minutos por cada lado y ya está. Riquísimo. Laura, equipo, farreros y farreras, la receta de mi abuela: una ensalada fría, coges un bol, hasta la mitad de agua, una chispita de vinagre y una poquita sal, le metes unos hielos y después cortas una naranja, los gajos en trocitos pequeños y con una cuchara sopera, la explosión en boca agridulce es espectacular. Buenas noches, Tomellos. Para aquellos que somos de pueblo a pueblo y hemos tenido la fortuna de degustar las recetas de la abuela, de los cocidos en pucheros, en potes, de calderetas en baños de barro, todos ellos al fuego de las brasas de unos leños, distinguimos perfectamente aquellos que se anuncian como recetas de la abuela. Y en las recetas no son los ingredientes los más importantes y los que más influyen. Es el mimo y el cariño que pone la señora del delantal. Desde las tierras olvidadas, larga vida al Faro. La receta por antonomasia y la controversia de siempre es si tortilla de patatas con o sin cebolla. Y yo, de verdad, no entiendo dónde está la polémica, porque tortilla de patatas es huevos, patatas y aceite, nada más. Todo lo demás, si es tortilla de patatas con cebolla o tortilla de patatas con alcachofas o tortilla de patatas con chorizo, da igual, con lo que quieras, con calabacín, da igual. Entonces es tortilla de patatas con. Pero la tortilla española, la tortilla de patatas, la receta es muy sencilla. Huevo, patatas y eso sí, aceite de oliva. Ménfala desde Baétulo. Una receta que aprendí a hacer de mis abuelos es la sopa de cebolla y ajo.
En un cazo ponéis un poco de aceite. Cortáis la cebolla fina y la echáis. La sofreís bien hasta que se dore. Le echáis un poco de jamón justo en el último momento y unos dientes de ajo. Le dais unas vueltas y le ponéis caldo o agua. Dejáis que hierva todo y os preparéis también unas rebanadas de pan tostadas para servir justo en el momento que servís la sopa en el plato hondo, poner la rebanada de pan encima. Que aproveche. Larga vida el Faro. David, desde el Alto Aragón. El Faro, con Laura Piñero. Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no... La verdad es que el Kanka es un experto en dar recetas de la vida y convertirlas en canción. Y con él vamos a abrir nuestro espacio de entrevistas de los lunes. Hoy tenemos Faro del Fin del Mundo, ese lugar que hemos inventado para recibir a invitados con los que jugamos a pensar que se convierten en fareros de un lugar remoto. Hoy recibimos al actor Alberto Ammann. El Faro del Fin del Mundo. Conversaciones fuera de carta. Alberto Ammann, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Faro del Verano. Muchas gracias. Y en concreto al Faro del Fin del Mundo. ¿Qué tal te llevas con la soledad? Bien, me llevo bastante bien con la soledad. Si bien me considero una persona bastante sociable, pero me llevo bien conmigo mismo, o sea que busco también pasar tiempo solo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, y también por el trabajo, por obligación, paso bastante tiempo solo, ¿no? Uh-huh. En los rodajes, cuando me voy fuera, pues aunque uno haga amigos o amistades, digamos que en mayor o menor medida, entre comillas, se pasa mucho tiempo solo. ¿Qué proyectos profesionales has tenido que parar que estabas haciendo ahora mismo? He estado trabajando en Madrid 3 semanas y luego en Granada 3 semanas, la primera película de Pedro Casablanc, que dirige él. Sí, que es su salto a la dirección. Y además un guión maravilloso, una historia muy bonita y feliz porque trabajar cerca de casa y en la península, que es lo que quiero, ¿no? Trabajar aquí en España o a lo sumo en Europa, ¿no? Que estar a un tiro de vuelo. Se estrena en España, que está muy lejos de nosotros, pero se estrena La Mujer de la Fila, una película en la que también participas, y cuenta la historia real que hay tras esta película porque es muy interesante, y el personaje que haces tú. La Mujer de la Fila, sí, película protagonizada por Natalia Oreiro, y yo interpreto a Alejo, que es un presidiario que le echa una mano, digamos, ayudándola a proteger a su hijo que acaba de ser metido en prisión y no sabemos muy bien por qué. ¡Gustavo! Mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes? Estoy en el pabellón 4. Discúlpame, buen día. ¿Qué hace? ¿A la fila? Sí, es un segundito. A mi hijo le acaban de entrar. Es un momento, por favor. Es mi hijo. ¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo? Siguiente. ¿Cómo saben que es él si no se ve un carajo? Los conocí, yo tuve la oportunidad, gracias al director, a Benjamín Ávila, de conocer a Alejo, al verdadero Alejo, y estuvimos unas 3 horas hablando en una pizzería en Buenos Aires y fue sumamente inspirador conocerle a él, tratar de descifrar un poquito su carácter. Bueno, profundamente revelador también escuchar cosas que él ha vivido que ni en la ficción, ¿no? O sea, que realmente la realidad supera la ficción. Entonces, claro, dices, pero 24 años por robo. Bueno, entonces, pero la historia va sobre esas mujeres
que son las que sostienen los núcleos familiares de las personas que están privadas de la libertad. Entonces es una historia de mujeres que son las que están haciendo la fila para poder entrar a ver y llevarles cosas a sus familiares. Y es una historia muy dura, pero que también es muy esperanzadora y tiene un mensaje muy bonito que yo creo que tiene que ver con que cuando uno empatiza con personas que están atravesando situaciones similares a las que uno está atravesando y se unen, se hacen mucho más fuertes. No recuerdo si tú con Celda 211 estuviste en una cárcel de verdad para ver el ambiente y demás. Sí, bueno, en Celda nosotros fuimos a la cárcel, yo no sé si recuerdo muy bien si fue la de Manzanares o Soto el Real. No son iguales las cárceles en Argentina, pero la situación de la gente es muy similar. Hay una condena que se extrapola a las familias, ¿no? O sea, si tú dices que tienes un hermano, un hijo, o un padre, o un familiar, o un amigo preso, el prejuicio se pone en marcha, el prejuicio incluso entre la gente conocida. De esto también habla la película, de cómo ya hay una tensión interna en los que están alrededor, como mirando, diciendo, bueno... Y hay un funcionario, si no recuerdo mal en la película, que deja caer esto, ¿no? Decir, bueno, si está aquí, algo habrá hecho, señora, ¿no? Y esto es duro porque dices, esto es una condena sin haber tenido un juicio, sin haber revisado su caso, o sea, ya es la condena social, ¿no? Yo creo que hay un problema de educación muy grande. ¿Tienes pendiente producir películas? Estoy metido ya en el tema, bueno, teniendo reuniones, tratando de mover proyectos, sí. ¿Y por qué te ha dado por irte a ese lado del cine? Si bien yo he tenido mucha suerte con los proyectos que me han ofrecido desde que empecé a trabajar, y estoy muy agradecido por eso, pero hay historias que que me gustaría ver como espectador y que los espectadores y espectadoras pudieran ver y no se cuentan y no están. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlas. Entonces en esas estoy. Si tuvieras que producir una película que se llame así, El faro del fin del mundo, y te voy a poner a ti de protagonista. Vale, gracias. ¿Cómo prepararías al personaje del farero? ¿Cómo preparas tú los personajes? ¿Te irías a un faro para rodearte un poco del ambiente? ¿O lees mucha literatura en torno a la temática que te ha tocado abordar? Ambas, pero irme ahí poco tiempo. No soy un actor del método de Strasberg. Sí. No necesito ni vivir como el personaje las 24 horas del día, me parece que además es insano, ni necesito irme a un faro a pasar un mes por ahí, no. Pero sí, por ejemplo, en Celda 211 me fui un día a un matadero de ganado a las 5 de la mañana. Tremendo, pero bueno, hoy en día no lo haría, por ejemplo, no porque ya lo haya hecho, sino porque, bueno, en fin, no esas imágenes no se olvidan. No, y luego, qué sé yo, es como si no iría a una corrida de toros, por ejemplo. Ya. No, entonces, bueno, son cosas que uno hace y que luego dice, pues esto no me hacía falta. Pero sí hay algo que en la soledad de un farero, en el fin del mundo, sí me gustaría como encontrar la profundidad de qué es estar solo durante tanto tiempo, sin ninguna posibilidad de comunicación, ¿no? ¿En quiénes vas a pensar tú desde aquí? Bueno, pensaré principalmente en mi familia, en mi mujer y en mi hijo, en mi madre, que está viva, y en mi padre, que falleció hace ya unos años, en el 2020. Y hablaré con ella, hablo con mi padre. ¿Sí? Sí, y he encontrado además una manera muy interesante de hablar, que es flotando en una piscina con los oídos tapados, hablando en voz alta, y claro, cuando te tapas los oídos por el agua, es verdad, tu voz resuena en todo tu cuerpo y la sensación es muy gustosa. ¿Estabas muy unido a él? Sí. ¿Cómo era político, creo, o ejerció? Activista político. Sí. Mi madre también. ¿Y qué tienes de ellos, de tus padres? Bueno, muchísimo. Yo diría que una de las cosas que más rescato de su educación, de lo que yo creo que ellos trataron de que yo asimilara, es la búsqueda por ser coherente, coherente, asumiendo las propias contradicciones también y los errores, que los tengo, por supuesto, y tengo mis contradicciones, pero sobre todo el construir mi personalidad y mi vida para ser coherente, aquello que ensueño y que deseo y que pienso,
en la acción ser consecuente. Me daba muchas hostias también, o sea, es difícil ser coherente hoy en día. Y luego, como humanistas que ellos han sido y que yo me considero, el valor central para mí es el ser humano y la naturaleza que nos contiene. Que hay que trascender todo eso y que la mirada sobre el ser humano y la naturaleza habría que ponerlos como valor central, ¿no? Te hemos pedido 2 canciones importantes en tu vida. Bueno, una es Coming In From The Cold, de Bob Marley. ¿Por qué? Y porque Bob Marley ha sido un elemento de mi adolescencia muy significativo. Y no me refiero a los porros, me refiero a que yo fui heavy metal, tuve una época heavy metal, tuve una época punk. El rock siempre ha estado ahí en la mano. Pero cuando encontré el reggae, encontré una paz interior que yo viví la década de los 90 en Argentina, que no se la regalo a nadie, que fue muy dura. Y el reggae me relajó mucho. Qué bueno. Y entonces, bueno, pues y me dio mucha alegría. Esa sería una, ¿y la otra? Y la otra es Espejismo, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Que es un tema para una cosa más oscura que también me gusta habitar. Y lo habito muchas veces a través de la música. Entonces, bueno, una de luz y una de más, no diría oscuridad, porque pero sí de algo más introspectivo, sí, ¿no? Sí, gracias. Va bien, una para la mañana y otra para estar así mirando el para paisaje. Para la noche. Creo que uno de los objetos que has traído tiene que ver con la música. Sí, mi guitarra. Tengo la guitarra que me regaló mi padre con 17 años, una guitarra española. Creo que tenías un grupo incluso, o sea, que va más allá de una afición. Hoy en día es una afición. Pero hubo un momento que fue otra cosa. Sí, yo he estudiado música toda mi vida. O sea, en la primaria estudiaba, teoría y solfeo, tocaba la flauta dulce, cantaba en un coro. Y luego estudié 3 años guitarra clásica en el conservatorio en Córdoba, Argentina, y lo dejé porque me encontré con el teatro. Entonces tengo una relación medio ahí me fui con otra, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Pero esto lo digo en serio porque yo esta guitarra estuve 6 años sin sacarla de la funda, por ejemplo. Y luego me encontré aquí con 2 actores, amigos maravillosos, que son Mario Rebollo y Alessandro Terranova, que son músicos también, además de actores, muy buenos, y empezamos a tocar. Y ese fue como sin el cómo, fue el reencuentro. Una reconciliación contigo también. Sí. Y entonces pues en casa tengo mi mini estudio y tengo de todo, guitarra, bajo. ¿Se os puede ir a ver a conciertos? No. No, es una cosa muy íntima. Muy vuestra, ¿no? Sí, tengo ganas de hacer música para audiovisual, fíjate. Oye, pues si ahora estás de productor, exacto. Puedes decidir. Actor, músico, todo junto. Hago el actor. No, tanto no. Pero sí me gustaría, sí es un espacio que me gustaría habitar un poquito. Puedes hacer la banda sonora del Faro del Fin del Mundo, que es esta película. Con una sola canción me conformo. que estamos rodando hoy. Oye, no te he preguntado en qué lugar te gustaría que estuviera el Faro del Fin del Mundo. ¿En Argentina? Tiene que ser en el mar, ¿no? Bueno, puedes fantasear lo que quieras. No, es que Patagonia es el lugar más bello que he visto en mi vida y he tenido la posibilidad de viajar mucho. Y he cruzado Escocia de una punta a la otra y es muy bonito y lo que digan, pero Patagonia es un lugar profundamente mágico. No me extraña que lo estén sorteando ahora los políticos de turno. ¿Qué película te has traído? Pues tengo una duda. Yo creo que va a ser Amadeus, de Milos Forman. ¿Por qué? Porque tiene una música espectacular. Sí, entonces se unen tus 2 pasiones, claro. ¿No? Bueno, es una historia de amor. Es una historia de amor y de odio. Y con una música, una banda sonora
de las mejores que he escuchado en mi vida, que son las obras de Mozart, y algunas que suenan por ahí también de Salieri, alguna un poquito, que no estaban mal también. Y bueno, y con unas actuaciones maravillosas también. Oye, por cierto, tuviste, o no sé si lo sigues teniendo, un bar en Lavapiés que montaste con varios socios, sí. Y también gestionas una escuela de teatro. Y luego hace 2 años, estamos regentando una taberna que es la antigua Chilostra, que es donde yo trabajé cuando llegué a Madrid, y que ahora se llama La Cucusa, que le hemos cambiado el nombre por respeto a su trayectoria anterior, y que está ahí en la Plaza de Tisormolina, a una calle, en calle Cabeza número 1. ¿Qué aprendiste tú de trabajar en un bar, en una cafetería? Yo lo he disfrutado mucho por la cosa social. Sí, ¿te gusta conocer gente, hablar con desconocidos? Ya estoy un poco más grande. Pero en ese tiempo estaba muy bien. Estoy un poco más parco, pero cuando era jovencito me encantaba. Además, hay algo de... Cuando uno va a una mesa, hay algo es el escenario, de alguna manera. Yo lo disfrutaba mucho. Bueno, los músicos lo dicen de haber tocado en bares, cómo de importante ha sido en su carrera, ¿no? Por ganar la atención, por curtirse. Es un territorio que curte a cualquiera. Y en el tema de la escuela de teatro, ¿qué tal ves a las nuevas generaciones de actores? ¿Te recuerdan a tu generación? No. ¿O ves que tienen otras inquietudes? No me recuerdan a mi generación. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado... No sé muy bien. El deseo sigue siendo el mismo, creo. Los sueños. Aunque ahora hay más deseo por llegar a un sitio concreto que está más relacionado con la fama y el éxito. Sí, que con... Porque antes cuando yo estudié, ser un actor famoso era imposible. Ya. O sea, había algo de decir, yo me estoy formando porque me gusta la profesión, porque, bueno, voy a actuar en bares, no sé, yo he actuado en discotecas, en pubs, en Argentina con la comedia infanto-juvenil. Era otra cosa, o sea, el ensueño, o sea, el que te llamen para hacer una película o una serie era una cosa remota. Hoy en día es más factible. Entonces, bueno, entiendo yo que la pretensión también sea esa, pero creo que hoy en día hay menos... ¿Paciencia? Sí, menos paciencia. Ya. Y esa falta de paciencia es contraproducente. Es frustrante. Es contraproducente porque uno gana un nivel de profundidad a medida que investiga y que sostiene un proceso de investigación. Si uno toco y me voy, toco y como veis un poquito de cada cosita, pero no sé nada en profundidad. Y eso a la larga te pasa factura. Si yo te doy agarro un niño, un jovencito o una jovencita, les doy un prota, hacen eso, triunfan porque son guapos, tienen buena voz, dan estupendamente en cámara y saben más o menos hablar. Entonces, luego cuando les den otro trabajo y otro, al tercer trabajo van a decir, ¿llamamos a esta y a este? No, ya no. Esto lo he visto yo, ¿eh? Sí. No, esto ya no. Siempre hacen de sí mismos. Si tú quieres ser actor, tienes que aprender a componer un personaje, si no te vas a quedar en 2 telediarios. Ser como un camaleón, claro. Bueno, no sé hasta dónde uno pueda llegar, pero, claro. pero no sé. Imagino que estos consejos seguro que los comentas y los cuentas. Yo soy muy honesto, muy sincero. Sí, porque no hay tiempo que perder. De esa maleta necesito preguntarte qué 2 libros te has traído y por qué una ficción y un ensayo. Humanizar la Tierra, de Mario Luis Rodríguez Cobos, que es un libro que me ha acompañado toda la vida, que está relacionado con el humanismo que me inculcaron mis padres, que es una guía de reflexión muy interesante y que una relectura de vez en cuando me vendría muy bien. Bueno, me viene muy bien. Y el otro no me acuerdo cuál puse. El Principito. El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Te lo leíste de muy niño? Porque a mí me pasó eso. Yo me lo leí de muy niña y tengo pendiente revisitarlo porque creo que tiene diferentes lecturas para distintos momentos de la vida. Sí, hay mucho simbolismo. A mí el simbolismo me encanta y además como ahora tengo un niño que tiene casi 4 meses, 3 meses y medio, bueno, pues, qué sé yo, buscando tratando de beber agua de esa fuente, ¿no? Que hace mucho que no bebo.
Le vas a contar muchos cuentos, seguro. Le canto todo el día. Le hablo cantando. Le hablas cantando. Sí. Qué bonito. Ya para terminar, ¿qué esperas de esta estancia? ¿Qué crees que puedes aprender y llevarte? Bueno, aprender a llevar un faro, que no es poca cosa, a que no se quede sin luz, porque es importante, y encontrar un poquito de un momento para estar conmigo. Un poquito. Pues de eso vas a tener seguro. Sí, sí. Alberto, pues la luz ya es tuya. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya pasará este espejismo, pasará. Buenas noches, fareros, fareras. Faro receta. La mejor receta para afrontar la vida es saber que no hay recetas. Soy Evangelina, la profe de lengua. Un beso. Y sus jugadas que siguen. Buenas noches, farería. Receta para ser feliz o para... Bueno, no sé si para ser feliz, por lo menos para vivir en armonía la vida. Y la primera receta, y la más importante, no desear más de lo que puedes sostener por ti mismo. Saber compartir lo que tienes, saber pedir cuando te hace falta, practicar la empatía y no juzgar. A mí, a estas alturas de la vida, estas recetas me funcionan muy bien. Yadia Colorín, desde las montañas de Huesca. Buenas noches. Hola, fareros, fareras de Luisa. Para mí la acepción más conocida del término receta es la culinaria, en el sentido de mezclar varios ingredientes hasta lograr un determinado plato, pero también se puede utilizar en un sentido metafórico, como lo hace la poeta nicaragüense Gioconda Belli en su poema Receta de varón, donde mezcla cualidades humanas como si fueran ingredientes de cocina hasta lograr supuestamente el varón ideal. Buenas noches, muchas gracias. No importa si no es hermoso. La fealdad en el hombre puede despertar ciertos atávicos instintos femeninos. Pero es esencial que el pecho sea acogedor y que los brazos ofrezcan la promesa de abrazos apretados y tiernos. Vello del cuerpo o no es cuestión de gustos. Personalmente los prefiero tapizados, con envases de sombras oscuras, suaves al tacto y capaces de llenar el olfato. Buenas noches, farería. Casi todos los días cojo un libro de recetas que compré hace un mes en Cuesta de Moyano, en Madrid, que se llama Recetas para curar el cuerpo y el alma. Está escrito deliciosamente, es uno de estos cuadernos que usamos las personas a las que nos gusta escribir, que tiene una sola raya. Está todo escrito en negro, con una tipografía súper bonita. Y tiene recetas para introducir mucho los vegetales en la comida, para aquellas personas que nos cuesta, pero también temas que tienen que ver con cómo revitalizarnos, cómo activar nuestra mente, cómo ayudarnos a recordar, todo relacionado con la comida. Es un libro precioso. Un besito, la teacher. Hola, fareros, pues con historias de recetas me ha venido a la cabeza el libro de Francesca Iannone, La cartera. Ana, la protagonista, cuando se casa se va de la zona norte de Italia en los años 30 a la zona sur, y el choque cultural es muy grande. Y bueno, en el libro se ve como mucho los jueves solía hacer la receta de su pesto con el mortero de su abuela, y yo creo que es una manera de conectar con
la vida que tenía ahí en Italia con sus antepasados y bueno, pues esto me trae a la cabeza que mi madre se ha ido muy pronto y hay muchas recetas que me hubiera gustado mantener de ella. Sí que hay muchas cosas que las hago parecidas, pero otras pues yo creo que no me atrevo a hacerlas porque sé que no me van a quedar tan bien como ella. Bueno, un saludo a todos, soy Pilar Dulce. Fareros todos, pedís recetas para hacer comida o también para vivir y los ingredientes correspondientes. Casi son lo mismo. Para la comida, productos naturales y buenos, pocos perifolios. Para vivir lo mismo, lo necesario. Sencillez, menos es más. En los dos casos hay que cocinar despacio, lentamente, con mimo, para vivir también. No se trata de correr, de estar a tope. Y en los dos casos también, cocinar con cariño. Poner como ingrediente principal el amor. Encarni, titiritera de Donosti. Hemos empezado, la verdad, este programa bastante tristes por el tema de los incendios. Lo seguimos un poco, como es normal, pero la verdad que vuestros mensajes de esta noche nos están resultando pues especialmente una receta para sentirnos un poco mejor, porque estáis hablando de esas fórmulas para estar un poco mejor, ¿no? Menos es más, hay que vivir despacio. Estáis recordando esas recetas que nos remiten a nuestros seres queridos. Nos estáis recomendando libros como el de la cartera, esa receta de pesto de la protagonista, recetas para cuidar el alma y el cuerpo, la de la poesía que relataba el varón ideal que nos ha hecho sonreír. Y me apunto también eso de que la mejor receta no existe y que hay que vivir en armonía, que cada uno haga y establezca su propia receta. Enseguida regresamos. El Faro, con Laura Piñero. Buenas noches, gentes del Faro. Hablaré de los 3 tipos de recetas que más detesto. Por un lado están las de cocina, que suelen venir en las contraportadas de revistas, que contienen ingredientes inaccesibles que las convierten en utópicas. Luego están las que prescriben medicaciones en cuyos prospectos, en sus fenómenos adversos, solo falta poner que producen endemoniamiento. Y por último, las que más duelen, las que vienen de la DGT. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
y ser tan cutre cuando intento ligar. Dices que quieres ir al cine por parecer que eres... Os cuento lo que pasó la primera vez que hice gazpacho. Y ya os aviso, no tengo excusa. Le pregunté a ChatGPT cómo hacerlo y la receta no estaba nada mal. Así que con todo el orgullo del mundo subí una historia con el resultado. Y ahí me cayó encima mi amigo andaluz. Eso no se hace, me tenías que preguntar a mí. Tiene delito, ¿eh? Al final me pasó la receta de su madre, todo bien medido. Tomates de perra, medio ajo, un chorrito de aceite, 2 dedos o dedo y medio a ojo. Pero de los que tienen muchas tablas. La próxima vez que lo intente os cuento cómo sale. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia. De los 38 años que llevamos conviviendo mi bizcocho y yo, hace 30 que no cocino. Pero no te lo pierdas, me encanta una receta. Estoy suscrita incluso a un boletín de recetas que cuando me llega se lo reenvío a él, porque te diré yo. Y después le digo, mira, y podemos hacer tal cosa, y si hacemos no sé qué, y lo de podemos y hacemos es un eufemismo, porque yo no hago nada. De hecho, alguna vez que me paso por la cocina cuando él está cocinando y le digo, ¿qué puedo ir haciendo? Dice, dame conversación, o sea que no sirve ni para cortar cebolla. Atlántica desde Canarias y un brindis por el Faro. El feed del Faro. Nombres propios tras la red. A esta hora, como cada día, abrimos el feed del Faro para ver qué creadores de contenido y profesionales merece la pena seguir y merece la pena conocer. Rubén Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. ¿A quién tenemos hoy? Pues esta noche nos acompaña Arturo Monviedro, es farmacéutico, aunque en sus redes le conocemos mejor como el boticario de tu barrio. En pocos meses ha arrasado en redes gracias a vídeos como este, en el que, por ejemplo, explica por qué no nos pueden dar los farmacéuticos ibuprofeno de 600 miligramos sin receta. Cuando tomas 600 miligramos de forma constante pasan cosas muy graciosas. Te sube la tensión, aumenta el riesgo de trombos, más probabilidad de infarto, ictus, más daño renal y gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te da un parraque al corazón, tiene que venir papá Estado a pagarlo. Y como vivimos en un estado de bienestar, nos limitan. Tiene casi 2 millones de reproducciones ya este vídeo en Instagram, con este tono que ya vemos que se mueve un poco entre el ASMR de susurros, el sarcasmo, un estilo único, desde luego. Arturo, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al Faro de Verano, felicidades por lo que haces en redes. Y yo voy a empezar, antes de nada, un poco por tu historia. ¿Por qué decides estudiar farmacia y convertirte en farmacéutico? Ahora te preguntamos por las redes, pero voy a empezar por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que es uno de los mejores programas que hay en el panorama ahora mismo radiofónico y estoy súper orgulloso, ¿no?, de que me hayáis llamado. Muchísimas gracias. A ver, yo empecé a estudiar farmacia porque el primer farmacéutico en mi familia empieza en 1750. Entonces yo es una cosa que he mamado toda la vida. Me he criado en una rebotica, que es como se denomina la parte de atrás de los negocios, de las farmacias. Entonces, para mí era el sitio en el que podías aprender tener una formación más humanista, ¿no?, donde podías aprender desde las plantas hasta el funcionamiento del cuerpo humano, y me parecía eso increíble. Pero fíjate que yo empecé audiovisuales y con 11 años empecé a hacer cortos, porque pensaba que eso era lo que quería en la vida, y ahora pues aquí estamos. ¿Puede tener que ver eso con ese momento en el que te lanzas a crear contenido en redes, Arturo? ¿O cómo es ese momento en el que decides unir esos mundos? Yo empecé a hacer cortos desde muy pequeño y vídeos de divulgación científica, uno muy famoso que era el mecanismo del botijo. Entonces, digamos, como que en los términos de narración tenía algo de experiencia, pero el generar esta persona o este personaje que es el boticario de tu barrio viene de la intención de conectar con algo muy contemporáneo que tenemos todos, que es el hartazgo generacional y la situación de hasta aquí que tenemos muchos y que da un poco de pena. Y también puede ser una forma de contar cómo vivís los farmacéuticos, determinados abusos, entre comillas, de los clientes, determinadas exigencias, porque estábamos escuchando antes el vídeo al que ha dado paso a Rubén, y
¿Cuántas veces he escuchado yo en una farmacia cosas como lo del ibuprofeno, ¿no? Esa persona que llega cabreada y exige una cosa y os pide que seáis médicos, psicólogos y que hagáis cosas que no están contempladas por la ley. O sea, tú has sentido que hace falta que se divulgue. Totalmente, Laura, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente desconoce la cantidad de burocracia que tenemos desde las farmacias comunitarias, que es como se llaman esas oficinas de farmacia, las farmacias del barrio. Se desconoce la cantidad de normativa que hay detrás de todo esto. Entonces, muchas veces parece que somos el malo, que lo que quiero es no darte lo que tú me estás pidiendo o molestarte. ¿Qué interés voy a tener yo, no? Si el miedo principal de los farmacéuticos son las multas y toda esta burocracia que hay detrás, pero claro, en realidad es para velar por la salud del paciente. Sobre esto también tienes vídeos un poco, ¿no, Arturo? Porque claro, no solamente nos hablas de fármacos, de medicamentos, también gracias a ti conocemos pues lo que tú nos cuentas ahora de todo la trastienda de tu botica, de tu farmacia. Y por ejemplo habíamos traído otro fragmento que tiene que ver con estas cosas que las personas que somos clientes no conocemos. Te voy a contar por qué no puedes devolver un medicamento aunque lo hayas comprado ayer. Un medicamento no se vende, se dispensa. Esto implica que la responsabilidad de la guardia y custodia del medicamento en el momento de la transacción se deposita de facultativo a ti, que cuando el medicamento es tuyo. Un poco rapeado, también te lo digo. En este caso, claro, nosotros que habrá, como dice Laura, clientes que van con exigencias, habrá gente que quiera devolver un medicamento y vosotros eso no lo podéis hacer. En este caso, ¿por qué es? Claro, bueno, pues mira, tienes que tener en cuenta que el medicamento en las farmacias está guardado por una serie de circunstancias que están controladas, ¿no? A una humedad constante, o prácticamente constante, a una temperatura de 25 grados por debajo, bla, bla, bla. Bueno, entonces yo no sé lo que has hecho con un medicamento. Es que un medicamento no son unas deportivas que tú puedes decir es que ya no me interesa, ¿sabes? Porque si tú de repente a ese medicamento le has inyectado no sé qué, lo toma una persona que es alérgica, que tiene una... O sea, quiero decir, los medicamentos tienen que ver con la salud y la salud en un estado de bienestar es lo que más se debe proteger junto con la educación y, a mi juicio, las farmacias de barrio están para educar un poco a esa población en la protección al medicamento y en por qué somos tan pesados. Hacemos muchas veces muchas preguntas. Los farmacéuticos parece que somos cotillas. No, es porque realmente necesitamos saber que si tú tienes alergia a no sé qué, cariño, no puedes tomar esto, ¿no? O sea, va un poco por ahí. De ahí viene este revuelo que han montado de este personaje de Instagram que me he convertido. Yo te quería preguntar precisamente por eso, porque Arturo, tienes una manera de comunicar muy particular, lo hablaba antes con Rubén, a veces haces susurro, rapeas, es un personaje. Creo que además tienes un vínculo muy especial con el mundo del cine y no comunicas de una manera común. Bueno, creo que... Claro, tiene que ver porque he visto muchas cosas, a lo mejor, ¿no? A mí lo de la ASMR me hace gracia. ASMR parece que es algún sanitario me riñe, ¿no? Parece que se ha convertido ahora en esto. Bueno, claro, tiene que ver, en realidad no tiene que ver con la forma de comunicar, sino con la forma de conectar con las personas, ¿no? Esto ahora mismo yo estoy súper agradecido de estar aquí, pero no hace ni 2 meses que yo empecé a hacer vídeos y de repente son 55.000 seguidores. Entonces yo estoy súper agradecido a todas las personas que realmente conectan con una forma de contar que no es que sea distinta, es que es cercana, es accesible, ¿no? Decíamos, el rey es campechano. Bueno, pues es que a lo mejor hace falta personas formadas con una actitud campechana para poder acercar los conocimientos sin tener que... O sea, yo soy el más pedante del mundo, pero a lo mejor hay una persona que no entiende determinadas palabras que tú utilizas. Entonces, pues no sé, no te vayas a algo tan específico, intenta utilizar palabras más sencillas para que realmente te pongas en los zapatos de la otra persona y pueda entenderte esa persona. Pero es muy importante y hago una especie de reivindicación por si es mi última vez en la vida que estoy en la SER, pero creo que es muy importante que como espectadores, como consumidores de influencer, exijamos personas que no quieren vendernos cosas todo el rato, sino que tienen un mínimo de criterio para poder recomendar desde la virtud, y la virtud tiene que ver con el bien hacer, no con colocar
Que es el capitalismo, perdón, es que me pongo anticapitalista. Oye, Arturo, escuchábamos antes lo de devolver un medicamento y hay otro tema que está ahora un poco en la actualidad de los farmacéuticos por el que te queríamos preguntar, y es la intención que tiene Sanidad de eliminar los cúters de las farmacias. Y que tú le has hecho ya tu vídeo dedicado al cúter. Y claro, aparte de preguntarte por este tema y qué opinas de la decisión de Sanidad, que nos cuentes, porque claro, nosotros vamos a comprar un medicamento y siempre vemos al farmacéutico que corta el código de barras con un cúter y lo pega en un papel. ¿Esto para qué es? Para que las personas que nos están escuchando ahora, para los escuchantes que estén hablando a este boticario de tu barrio, que por qué recortamos los cupones de los medicamentos que dispensamos, porque eso es como la prueba fehaciente física de que nosotros hemos dispensado ese medicamento y por lo tanto unos meses después nos lo puede pagar la Seguridad Social el resto del importe, porque gracias a Dios tenemos un sistema de bienestar que cubre parte de ese medicamento y la otra parte la paga en ese momento el paciente. Oye, ¿qué tipo de vídeos son los que tienes tú detectado que funcionan más? ¿Cuáles son los temas que más nos llaman la atención o que nos preocupan? También, por ejemplo, hablas de rutinas de piel y demás, que yo creo que suelen tener bastante éxito. ¿Cuál es tu ranking de vídeos con más éxito? Creo que lo más peligroso es los vídeos que triunfan, que tienen que ver con lo que a mí más miedo me da. A la gente lo que quiere es panacea. ¿Qué significa panacea? La gente lo que quiere es palabra de Dios, quiere una norma que funcione para todos y eso le encanta a todo el mundo y luego les encanta cuando rajas, cuando hablas mal de una cosa. Y eso es súper peligroso. Es peligrosísimo porque justo creo que los creadores de contenido lo que tenemos que velar es por generar conciencia y generar capacidad crítica en la persona. ¿Cuál es el mejor producto de no sé? Cariño, el que a ti te funcione. Claro. O sea, ese va a ser el mejor. Si a ti te funciona, ese es el mejor. Ahora, luego podemos hablar de ingredientes más nobles, de mejor formulado, de, una serie de circunstancias que puedan convertirlo, pero no creo que nunca vaya a existir una objetividad del 100% mejor. No, cariño, porque lo que para ti será 90, para otro será el 10 restante. Y creo que eso es lo importante, que entendamos que hay una escala de grises. Arturo, yo ahora me voy a ganar tu enemistad porque ahora voy a ser yo quien te pida la panacea. Hemos mencionado la rutina de piel, el skincare. Yo quiero ahora ese remedio milagroso. ¿Cuál de los productos, imaginando por ejemplo tu farmacia, de los productos que tenemos en las estanterías, cuál es el que tú nos recomendarías muchísimo? Y que tenga buen precio. Eso también importante. Y que tenga buen precio, eso por supuesto. Que sea bueno calidad-precio, más que tenga buen precio, ¿no? Mira, para mí lo más importante siempre es una buena limpieza. En general, y esto lo digo porque es muy importante, chicos, personas, camaradas, gente que va a la farmacia, es muy importante limpiarse en general y frotar cuando nos limpiamos el cuerpo y la cara. Y detrás de las orejas y los dientes. O sea, es muy importante limpiarse. Pero sí que creo que a nivel de rutina de belleza, porque skincare, acá se habla español, a nivel de rutina de belleza me parece que lo más importante, Rubén, es un buen limpiador. Siempre. Pues eso anotamos. Ya vamos llegando al final, pero yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo consigues que te dé tiempo para ser farmacéutico, para crear contenido en redes y también para dirigir cortometrajes, que es otra faceta que estás desarrollando? Sí, en realidad creo que la faceta que estoy desarrollando es la de creador de contenido. Yo empecé a hacer cortos con 11 años, tengo ahora una productora porque quiero seguir haciendo cosas y es una cosa que nunca voy a poder evitar, ¿no? El contar historias. Me parece que el convertirme ahora en creador de contenido va a poder acercar historias a un tipo de público y que un público distinto me conozca y vea quién es este grillao que además de ser farmacéutico hace cine o viceversa. Y la respuesta creo que de por qué me da tanto tiempo, creo que realmente es un poco triste y es un poco romántica en los términos del romanticismo clásico, y es que
no soy buen novio, no soy buen amigo. Ay, Mis ay, amigos ay, dirán que ay. sí, que eres buen amigo, que no sé qué, pero es verdad que terminas de... No, pues claro, pues yo a lo mejor estoy trabajando 14 horas al día porque soy un obseso del trabajo. Y si no estoy en la farmacia me pongo a escribir guiones para no sé qué, y si no para hacer reels de no sé cuántos, y se me ha ocurrido una historia que no sé qué, vamos a presentarnos a las ayudas de ICA, entonces acabas oligofrénica y con un entorno que te cuida y que te soporta todo eso y que te ayuda mucho, que creo que es lo que realmente me mantiene los pies en la tierra. Eso y trabajar de cara al público, porque es muy guay cuando estás en la escuela de cine pensar que, oh, sí, voy a hacer sí, Renoir. No, cariño, esta señora que está aquí cuidando de su suegra y además de su marido que tiene Alzheimer, esa señora es para las que debemos contar historias y de la que tenemos, de ese tipo de personas son de los que tenemos que realmente beber como creadores. Qué bueno, qué bonito esto que cuentas. Te tenemos que despedir ya, pero creo que hablo en nombre de los dos, de la redacción del Faro y de los oyentes, que aprovecho para reconocer la increíble labor que hacéis los boticarios, los farmacéuticos en el día a día, porque tenéis una paciencia y una profesionalidad infinita y se agradece mucho que nos cuidéis tanto. Así que muchas gracias a todo el gremio y felicidades por tu manera de comunicar. Muchísimas gracias a vosotros, Laura, Rubén, de verdad, y a todo el equipo del Faro por querer acercar el mundo de la farmacia comunitaria, aunque sea a través de mí. Ya siento la representación que estábamos teniendo. Una representación maravillosa, la mejor. De parte de los farmacéuticos, muchísimas gracias, porque si algún escuchante está escuchando esto y tiene alguna duda y el sistema sanitario está súper saturado, asistamos a las farmacias para que nos den el consejo farmacéutico, que a través del conocimiento es como realmente se conquistan metas. Pues mil gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. Chao. Buenas noches, fareros, fareras. He sido profesora casi toda mi vida, ya estoy jubilada. Y madre, pues un cuarto. Y como siempre he creído que parte de la enseñanza útil en este mundo es convertir a los adolescentes, a los jóvenes, en personas autónomas. Como todos comemos todos los días, pues creo que el saber cocinar y saber preparar tu comida es parte de la autonomía de una persona. Y muy útil porque comer también pues tiene que ver con la salud y con el gusto. Mi hijo, como además siempre ha sido comilón, yo desde muy temprano le he dejado entrar a la cocina a caciritear, como diríamos aquí en Cantabria. Un beso, una can. Me pongo profundo si pienso que todo aquello que se escribe y se guarda es que conlleva una tradición y un orden específico. Y es que así es una receta. Es algo especial que va en una correcta organización y con unos tiempos concretos para obtener ese resultado que se desea. Soy un gran cocinillas. Eso dice mi gente, vaya. Pero la clave de la cocina, de verdad, solo es ponerle creatividad y pasión. Mucha pasión. Una última cosa sobre recetas. Me encanta que mi médica de cabecera últimamente me recete medicamentos tras atenderme por cita telefónica sin siquiera verme. Vamos, imaginación al poder. Feliz noche a todos. Soy Castellano, que se enamoró de Vigo.
Mi recetario es un cuaderno de aquellos que dejabas prácticamente sin usar en alguna asignatura del instituto. Todas las recetas son de mi madre. Cuando vivía en casa, todas las noches me sentaba con ella en el salón y me iba contando lo que había cocinado ese día. Es gracioso porque copiaba literalmente las expresiones más coloquiales que me decía y ahora cuando las leo me parto de risa. Soy Denia, de Macotera. Buenas noches. Pues yo, como buena madrileña que he heredado las costumbres de mi madre y de mi abuela, dominando los platos típicos de toda la vida de Madrid, al llegar aquí a Alicante, donde vivo, pues me lancé a coleccionar una joya que ha sido una auténtica aventura del periódico Información, fascículo a fascículo, y que se llama Cocina del Mar, de Antonio González Pomata, escritor y periodista. Es guardar un tesoro etnográfico brutal, refleja perfectamente cómo se le ocurrió yendo de restaurante en restaurante, de casa en casa, de puerto en puerto y de pueblo en pueblo para rescatar la tradición oral de los marineros y de los figones más escondidos, esos platos y tapeos que solo conocían los más antiguos del lugar de la costa alicantina y que ahora también conozco yo. Besos, Perla Peregrina. Qué tesoro de libro de recetas y qué mezcla tan interesante estamos haciendo esta noche entre recetas culinarias y también recetas que tienen que ver con la salud, el bienestar y las mejoras en nuestra vida. Y entre esas mejoras, no sé si recuerdan que hace unos días estuvimos hablando del gran problema que tenemos en España con el tema de la vivienda, con un sociólogo, y nosotros le pedíamos recetas para mejorar este problema. Él apuntó varias y queremos sumar a esta hora una más que se ha puesto en marcha en Toledo y nos la va a contar nuestro compañero Berto García. Hola, Berto. Buenas noches, Laura. Coincidiendo con su 25 aniversario, el Consorcio de la Ciudad de Toledo ha puesto en marcha una solución centrada en la vivienda pública en el casco histórico de la ciudad. Hemos hablado con Jesús Cotorro, arquitecto y gerente del consorcio, que nos ha explicado en qué consiste. Pues el proyecto de regeneración urbana de Alamillos del Tránsito es un planteamiento de necesidades desde la ciudadanía para viviendas, alojamientos, una plaza pública, un espacio donde ahora mismo hay un vacío en la ciudad y se quiere llenar de vida. El objetivo es construir 18 residencias privadas que se complementarán con estancias comunes como cocinas, salones y comedores, siguiendo un modelo co-living, es decir, de convivencia. Serán habitaciones de alquiler cuyo precio está todavía pendiente de ser definido por la Diputación de Toledo. Qué interesante, es que además demandamos soluciones urgentes. Pero exactamente, Berto, ¿quién va a poder vivir allí? Se trata de alojamientos que necesitan también esa movilidad de 3, 5, 10 meses en una ciudad y que necesitas una habitación con baño y unos espacios comunes que compartes. Es decir, no son para familias numerosas, es personas individuales que pasan una temporada en la ciudad. El objetivo son estudiantes y jóvenes profesionales, pero nos cuenta Jesús perfiles como enfermeros, bomberos o personas que vengan a hacer tesis doctorales de forma temporal también deberían poder optar a estas habitaciones. Creo y tengo entendido que en este caso se han puesto de acuerdo varias instituciones y administraciones, la local, la autonómica y la nacional. Y es que puedan colaborar todas estas instituciones es mucho más sencillo de lo que parece, porque no son ellos quienes deciden, ha sido la voz de la ciudadanía. Los vecinos son los que necesitan y explican qué quieren. En este caso, no querían que fuera otra cosa que un cohousing, un espacio para vivir, pero las 4 instituciones han apoyado el proyecto porque las ciudades históricas muchas veces están abandonando. Tenemos que entender que cuando hay diálogo y equilibrio, las cosas salen adelante. Recetas para entenderse, podemos decir en este caso. ¿Y este modelo, Berto, se podría replicar en otras ciudades? Jesús piensa que sí, pero hay que tener claras las prioridades. Los monumentos no tienen sentido solo y exclusivamente por el turismo. Las personas tienen que estar en el centro de estas ciudades patrimoniales, con lo cual creemos que podemos ser un ejemplo para el resto de ciudades históricas. Se prevé que este proyecto esté listo dentro de un año, pero mientras tanto, dice Jesús, seguirán trabajando para que Toledo siga siendo una ciudad viva que luche por sus vecinos. Qué interesante, Berto, este proyecto que une el conservar el patrimonio con dar
una solución al problema de la vivienda para todos. Quédate por aquí porque vamos a anunciar el tema de mañana. Y Paloma, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué vamos a preguntar a los oyentes mañana? Mañana toca historias de citas. Menudo temón aquí. Yo quiero salseo, ¿eh? Vale, a ver, Berto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en citas? A ver, pues yo lo primero que pienso es en manera romántica. Yo pienso en cómo son las primeras citas, cómo fue vuestra primera cita. Vale, esa es una mirada, pero Paloma, hay muchas más. Sí, por favor, para ellos, ¿cuál es la cita del año? Navidad, el día, ahora que estamos en verano, ¿no? Ese día en el que se juntan con todos los amigos o con toda la familia, las fiestas de sus pueblos, citas literarias, de canciones, de películas que se saben de pe a pa. Qué bonito. Ya sabéis, una por audio. Vale. No os coléis, que os conozco, que nos conocemos. La cita más desastrosa de su vida. Vale, tanto románticamente como, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Una entrevista de trabajo o una cita laboral pues con un cliente, con un jefe, algo ahí que la liaran un poco. Se me ocurre también que nos cuenten historias relacionadas con citas médicas, o puede ser una cita que tenían pendiente pues para, no sé, cualquier tipo de gestión, ¿no? Que nos cuenten anécdotas en ese sentido. Sí, hablando del médico, pues ¿cuánto tiempo has llegado a esperar para tener cita en el médico? Que es como una odisea. Es verdad, ahí abre un melón, ¿no? Desde otro lugar. Y vamos al otro lado de la consulta, ¿no? Si eres médico, si se han visto obligados por la situación a pasar consulta en cuestión de minutos. Pues este es el tema de mañana. Esperamos vuestros mensajes, que vayan muy bien la noche y mañana nos volvemos a escuchar. Un beso. Gracias, Berto, Paloma. Chao, chao. Adiós. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.